Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 32 minutos. Un placer enorme saludarles a ustedes, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad, como siempre, de poder llegar hasta, con nuestra señal hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana en el programa me acompaña el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Julio Olivo, para hacer una evaluación y hablar también sobre la experiencia vivida en las pasadas elecciones. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida, presidente. Bien, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por siempre brindarnos estos espacios, saludar a su teleaudiencia y bueno, aquí siempre dispuestos a contestar todas sus preguntas. Bueno, gracias por darnos esa, digamos, primicia de poder entrar en detalles de lo que resultó en materia electoral en los pasados comicios. Y es que con el cierre del escrutinio final que confirmó oficialmente como presidente electo al candidato del partido Gana Nuevas Ideas, Nayib Bukele, el Tribunal Supremo Electoral ahora se alista para entregar este próximo viernes las credenciales a la fórmula ganadora conformada por el empresario Bukele y también Félix Ulloa. Finalizado este proceso, son varios los desafíos que deberá ahora enfrentar el ente colegiado, como es la nueva conformación de magistrados, la despartidización del Tribunal Supremo Electoral, que es una de las grandes metas o anhelos que muchos colocan por delante, y por supuesto la mejora del mecanismo que permite el voto de salvadoreños en el exterior. Hoy vamos a aprovechar a hacer una lectura de estos y otros aspectos que gravitan precisamente en el ambiente postelectoral y que llevará desde luego el próximo día viernes al ente colegiado a entregar los respectivos credenciales a la fórmula ganadora. Gracias nuevamente por acompañarnos, magistrado presidente. Comenzaré trasladándole la felicitación que se percibe de varios sectores de la vida política y de organismos internacionales en reconocer la forma y el mecanismo transparente y expedito que tuvo el Tribunal Supremo Electoral en estas pasadas elecciones. Bueno, gracias. La verdad de que bueno, ya ha sido el momento del tribunal, el tiempo del Tribunal Supremo Electoral llegó, es decir, las injustas a veces calificaciones que se le atribuyeron, que yo siempre he sostenido la tesis de que la Sala de lo Constitucional vino a complicar todo el sistema de elección de diputados, ¿verdad? Y diputadas para Asamblea Legislativa, con el tema del voto entero, sí, voto preferente y el voto cruzado, fraccionado, que es inédito, digamos, en el mundo electoral, que es distinto a lo que sería una elección presidencial. O sea, hoy la población puede apreciar cuáles son las formas fáciles de votar y cuáles son las formas difíciles, ¿verdad? Y eso lo hemos venido sosteniendo desde el 2015, que de no simplificar el sistema electoral salvadoreño y seguir cumpliendo, digamos, los apetitos de una élite, ¿verdad? Si quiere, de intelectuales o de profesionales que prefieren votar de manera cruzada. Y yo no estoy diciendo de que no deben de hacerlo así, sino que deben de hacerlo, pero debemos de buscar una manera de satisfacer esa gastronomía electoral y no sacrificar al 93% de la población en un sistema tan complejo, donde la gente está dejando de votar, es decir, va a las urnas, imagínense, a votar por Asamblea Legislativa y Consejo Municipal, pero de repente la papeleta aparece fraccionada. No, la papeleta de voto para Asamblea Legislativa la deja en blanco. O sea, hay alrededor de 100,000 electores que no están votando porque el sistema es muy complejo. A ver, ¿me quiere decir que es un mal recuerdo que no es bueno dejarlo? En la memoria, a mí me toca hacer la presentación de la memoria de labores 2018, que ya se está distribuyendo entre los diferentes sectores. Precisamente planteo la tesis de que hay que simplificar el sistema de votación, y lo hemos venido haciendo, incluso numerando los candidatos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y diseñar un sistema informático que nos permita procesar esas complejidades. Es decir, no estábamos preparados para un sistema que se transforma 3 meses antes de la elección, ¿verdad? Por la extinta Sala de lo Constitucional, y ahora estamos dando pruebas,
¿verdad?, de que en una elección presidencial, cuando el voto es por bandera, aunque hubiera sido voto por rostro, el sistema es más simple. Y yo le digo, fueron injustos calificativos hacia el Tribunal Supremo Electoral, porque yo escuché a algunos opinólogos que usted trae este programa, y algunos llegan a analistas políticos y otros a políticos analistas, sin demeritar a la clase política. Y cualquiera hace un análisis. Escuché a una muchacha incluso muy en serio que decía, ¿cómo es posible que en Costa Rica estén dando los resultados la misma noche? Y en el Tribunal Supremo Electoral, que han invertido millones, no los estén dando. Y esa muchacha o esa persona no sabe distinguir, le dije yo en un programa, entre una elección legislativa. Costa Rica no tiene voto cruzado, ni piensa meterse en esa aventura, ¿ya? No sabe distinguir entre una elección legislativa con la agravante del voto cruzado y una elección presidencial que es voto entero. Entonces yo creo que ahora estamos viviendo esas tesis que ya las habíamos planteado, ¿verdad? De que eso hay que cambiarlo. Usted es de la idea de que eso hay que revisarlo. Sí, hay que afirmar los derechos de la población, pero creo que es suficiente, oiga bien, con votar por rostro, ¿verdad? Que ese me parece que es una idea. Ahí está el voto directo expresado de los salvadoreños. En algunos países ya lo realizan solo con el nombre del candidato, y eso nos abreviaría, ¿verdad?, la gran papeleta, porque es la mega papeleta también que nosotros tenemos. O sea, todo lo hemos hecho, la verdad, de que de manera quizás equivocada. Entonces hay que simplificar el voto en favor de la misma ciudadanía, que solo el 6.7% de la población en la elección 2018 volvió a votar de manera cruzada. Quiere decir que el 93% de la población, si fuéramos democráticos, está diciéndole que no quiere votar de esa manera, porque es muy complicado. Entonces, y además cuesta millones de dólares, ¿verdad?, al Tribunal Supremo Electoral, al Estado, de los impuestos de los ciudadanos. Es sumamente carísimo, ¿verdad?, los problemas que nos da este sistema. Así es de que ahora estamos viviendo el cumplimiento de las tesis que ya había planteado, ¿verdad? En la medida que usted simplifica los sistemas electorales, como sucedió con la elección de consejos municipales, aunque allá hay consejos municipales plurales, y que esa idea ha venido funcionando en favor de la democracia en El Salvador y no ha dado mayores problemas, porque no se ha aplicado el voto cruzado a nivel de consejos municipales. Imagínese la debacle que podemos tener, ¿verdad?, porque a las salas le está ocurriendo también aplicar el voto cruzado. Imagínese, aplica el voto cruzado a la elección presidencial, que esa idea usted la puede llevar a todos los niveles, ¿ya? Elegir un vicepresidente de un partido político, un presidente de otro, y así sucesivamente, ¿verdad? O la cuota de género también en materia de elección presidencial, que en eso sí yo estaría bastante de acuerdo. Así es de que le quiero decir, Ernesto, esta vez hemos incluso superado algunos estándares a nivel mundial. Nos han felicitado de todos los lugares, incluso hasta en broma y en serio dicen que nos quieren contratar para ir a hacer la elección y la transmisión de resultados a otros países. Es decir, porque nuestro sistema, y ese también era una de las propuestas y de los sueños, yo le di a usted la exclusiva también, porque no voy a muchos canales de televisión, cuando estábamos gestionando los escáneres, se recuerda, coreanos, a través de la Asociación Mundial de Organismos Electorales. Nos regalaron prácticamente 1.800 escáneres. Entenderá que es una gestión de cooperación internacional bastante agresiva. Es decir, a nadie le regalan 1.800 escáneres de la nada. Es decir, el tribunal con sus propios recursos logró inmediatamente ser efectivo en el proceso. Eso me quiere decir, diferencia de lo que sucedió, y por eso yo esperaba precisamente ataques, ¿se recuerda? Lo dije acá. Obtuvimos la cooperación del Centro Nacional de Criptología, porque yo he gestionado mucha cooperación internacional y eso ha dado sus resultados. Yo creo que los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral también lo reconocen, esa gestión de cooperación que ha tenido la venia, por supuesto, de ellos. Han estado encantados, incluso con este tema de la seguridad informática. Es decir, estas personas que vinieron, los técnicos de un Centro Nacional de Criptología del Reino de España, que tienen experiencia en elecciones en Colombia y en otras elecciones de otros países, garantizaron de que el sistema informático, ¿verdad?, iba a estar protegido a nivel interno. Es decir, que no iba a haber ningún travieso desde un ordenador tratando de cambiar cosas. Porque sin embargo, usted mostraba su preocupación de esos intentos. Incluso el propio día, según recuerdo, en una denuncia que hizo,
hubo una presencia de casi 100,000 o no sé, 1,000,000. Algo así creo tuvimos que fue. 78 millones de visitas. De visitas. Se puede imaginar. Eso ya era algo fuera de lo normal. Algo fuera, digamos, de lo normal. Okay. ¿Quién tiene 78 millones? Sin embargo, no se logró hacerlo. Sí, digamos porque el sistema se protegió a nivel interno. Entonces, a pesar de que pudimos tener algún tipo de ataque, que eso se está todavía investigando, nosotros teníamos preparado el sistema para que aunque se nos cayera el internet, hubieran otros mecanismos, como el plan de contingencia que se implementó cuando el internet se saturó, nosotros pudimos transmitir, y gracias a algunos canales también de televisión, a mecanismos como el Facebook, etcétera, etcétera, que pudimos prácticamente poner todas nuestras pantallas y los observadores internacionales contentos. Ellos no sabían lo que estaba pasando en el exterior, no sabían que teníamos, imagínense, 4 millones de visitas por segundo. 4 millones de visitas. O sea, es algo, digamos, fuera de lo común. Sin embargo, el mundo entero, por ser la primera elección del año, estaba pendiente. Es decir, si fallábamos, el mundo nos hubiera castigado, porque así es el ser humano, ¿verdad? Principalmente se fija en el puntito negro en toda la página blanca, ¿va? ¿Sí? Entonces, afortunadamente, yo le digo, gracias a Dios, ¿verdad? Logramos salir avantes en este proceso electoral con el lujo de haber diseñado nuestro propio sistema de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados. Todo es nuestro. Contratamos técnicos que fueron a concurso para poder diseñar el software, digamos, de la mano también de la cooperación coreana que ya se había terminado. Los escáneres, usted se recuerda, coreanos, que sufrimos la pérdida de 180 escáneres, ¿verdad? Que eso se tuvieron que sacrificar para que todo el proceso de transmisión de acta funcionara a nivel de los 1.595 centros de votación y las 9.568 juntas receptoras de votos. O sea que es un aparato bastante grande. Recuérdese que también tuvimos el problema de puntos desde donde no se podía transmitir, ¿verdad? Se recuerda de ese tema. Ahí decir que la empresa puso todo de su parte, pero además los agradecimientos a la CIGET, a la presidenta Coto, que presionó precisamente a estas empresas para ver cómo resolvían de alguna forma el problema. No se logró resolver al 100%. Pero sí hubo. Y pusimos nuestros puntos de contingencia, Ernesto. Se fueron a transmitir desde las 21 sedes logísticas. En fin, se puede imaginar el resultado que tuvimos en el escrutinio preliminar, como lo habíamos dicho, dar resultados la misma noche, ¿verdad?, del evento. Teníamos el 99.94%, equivalente a 9.562 actas que habían sido transmitidas a las 9:30 de la noche. Superamos nuestros mismos estándares. Solo faltaban algunas actas, por lógica consecuencia de los puntos de contingencia que señalamos, de lugares donde no se pudo transmitir, y algunos lugares, porque por ejemplo Sonsonate, en Izalco, ahí está un centro penal que no se pudo cambiar ese centro de votación. En Hilo Vasco, Cabañas, por ejemplo, no se pudo transmitir, y otros puntos en donde, digamos, ninguna empresa a nivel nacional, hay que decirlo, tiene cobertura, ¿verdad?, para poder realizar esta transmisión. Pero imagínense tener el 99% de las actas. La misma regla aplicamos en el escrutinio final. Si usted se fija, se procesaron las actas, ¿verdad? El martes 5 comenzamos con el escrutinio final. Y el día 7, es decir, un día y medio prácticamente, a las 12:33, teníamos el 99.9% de las actas procesadas. Ya prácticamente todo ya resuelto, ¿no? Eso significa también, Ernesto, que hay otro sueño también que nosotros hemos cumplido en cuanto a los procesos de capacitación y formación. Hemos ido avanzando desde el aula virtual que creamos en el 2015 y que nos da más acceso de capacitación para los integrantes de los organismos electorales temporales, llámense juntas electorales departamentales, juntas electorales municipales y las juntas receptoras de votos, que en este caso eran más de 76,000 personas. Logramos capacitar 89,000, que yo lo señalaba en este programa, pero que no todos iban a ser integrantes de las mesas, y entre ellos los más de 8,000 ciudadanos también producto del sorteo. La gente estaba capacitada. Claro, es una elección técnicamente más sencilla, a pesar de la complejidad, se acuerda del acta que se cambió, que eso gracias, digamos, a la voluntad de los magistrados, ¿verdad?, que votaron por esa acta,
y a la capacitación también, digamos que fue bastante acertada, bastante cualificada, ¿verdad? Con la idea de crear la Escuela de Capacitación y Formación Electoral. Los casos de problemas en donde se le daban votos, por ejemplo, a la coalición o votos a un partido de la coalición de manera equivocada, fueron casos, si quiere, muy pocos, ¿verdad? Muy pocos, que los estuvimos viendo incluso prácticamente ese día 7, que las mesas, las 37 mesas que se instalaron, nos llevaban esos casos complicados, pero fueron muy pocos casos complicados. De ahí que a las 12:33, prácticamente antes de las 2 de la tarde, nosotros teníamos los resultados definitivos de la elección, prácticamente con nuestro propio sistema, ¿verdad? Funcionando, sin haber gastado tantos millones de dólares, ¿verdad? Como se gastaban en el pasado, y le estaríamos heredando al tribunal un sistema de transmisión, totalización, divulgación de resultados. Bastante eficiente. O sea, yo creo que hemos hecho bien las cosas. Ok, veamos ahora el otro lado de la moneda, una vez reconociendo de que el tribunal, pues desde luego tuvo esa certeza en la aplicación de ese sistema y que logró dar información casi inmediata, ¿verdad?, de los resultados electorales. ¿Qué pasó con el pronóstico? En algún momento se hablaba que iba a haber segunda vuelta, o sea, obviamente dice alguien acá, por ejemplo, de la que nos escribe, Ernesto, en su momento hubo incluso adelanto de criterios sobre la elección presidencial, diciendo que se tendría una segunda vuelta. ¿Cuál fue el fenómeno? ¿Cuál es el comportamiento que se puede sacar o la lectura de ese fenómeno? No fue adelanto de criterios. Recuerde que usted me forzó casi al final de la entrevista a decir, por mire, los números, con cuántos votos gana un candidato. Me dijo usted, yo le dije, mira, no me quiero meter en ese tema, aunque yo siempre digo las cosas y no tengo problema en eso, hasta de debatir, ¿verdad?, con la gente que quiere. Yo señalaba, yo creo que el pronóstico fue acertado, ¿verdad? Sí, usted habló de 1.300.000 o 400.000, 1.400.000. Recuerdo que me dijo eso, ¿no? Y así fue histórico. Sí, pero ¿quién saca 1.400.000 votos? Si usted toma en cuenta las elecciones anteriores. Sí. Por ejemplo, la elección presidencial pasada, esos eran los datos con los que nosotros contábamos, además de otras encuestas, ¿verdad? El presidente Sánchez Serén pasó a segunda vuelta con 1.305.000 votos. En segunda vuelta. Para pasar a segunda vuelta, y obtuvo el 48.9%, si mal no recuerdo. Sí. O sea, no llegó al 50+1. ¿Sí? Con esos datos, ¿quién saca 1.400.000 votos o quién saca 1.500.000? ¿Ya? Entonces, era casi, digamos, probable, ¿va? No estoy hablando de posibilidad a nivel filosófico, probabilidad es lo que está más cerca de la realidad. Era probable de que nos fuéramos a segunda vuelta, pero además yo dije, es nuestra responsabilidad organizar la segunda vuelta, porque tenemos 15 días para replicar toda la elección, todos los efectos de la elección. Sin embargo, fue histórico, es histórico lo que sacó. La elección es atípica. La elección es atípica si usted la compara con otras elecciones. El partido Gana, ¿verdad?, que llevaba al candidato Bukele y al vicepresidente Félix Ulloa, ¿verdad?, obtuvo 1.434.000 votos. ¿Ya? Ahí está. Ese es el último resultado que nosotros hemos dado. O sea, yo dije 1.400.000 votos necesita para poder ganar. 1.400.000 o 1.500.000. Lo dije y ahí está. Y ahí está el resultado. Pero ¿a quién se le ocurre que iba a sacar? O sea, si Arena podría haber obtenido 800.000 votos, es el voto que mantiene, o 1 millón de votos. Y el FMLN 800.000 votos, de acuerdo al récord histórico, en una elección presidencial. Por eso recalco el término. Ha sido histórica la votación por la cual Nayib Bukele logra llegar a esta... Yo diría atípica en relación a otras elecciones. ¿Sí? Es atípica. O sea, esto no tiene, incluso los sociólogos, los filósofos deben de estudiar este fenómeno, ¿ya? Es bien interesante. Y particularmente los políticos, ¿no? Y los políticos, pero los políticos de de la ciencia política. Claro, no, digo por el hecho de estudiar el fenómeno que ha llevado, en este caso, la figura del ahora presidente electo Nayib Bukele a poder dejar a un lado, a través del voto,
¿verdad?, la oferta tradicional que hacen los partidos o los candidatos y llegar precisamente con una oferta. O sea, la población, ¿no?, es decir, vota por el descontento, digámoslo así. Eso se puede interpretar pero así. No, yo ahorita no quisiera dar más porque van a caer ya todos los trollers, ¿verdad? ¿Se ha fijado que yo creo que se mantienen activos, ¿verdad? Y que habría que redireccionarlos. Yo, si fuera la persona que ha obtenido esos resultados, trataría de generar ya otra cultura, ya dejar de quejarme, ya dejar de, porque no vaya a hacer que sigan con esa política, yo todo lo digo, ¿sí? Y no me importan los costos de esto. O sea, yo no voy a seguir, por ejemplo, la acusación de fraude contra el tribunal. La OEA, la Unión Europea, no habían indicios. Yo dije, es de los sistemas más vigilados del mundo y se les insistió. Y yo lo dije en este programa. El día que yo vea indicios de fraude, yo denuncié el tema del acta. ¿Y la sanción que anunció el tribunal para el presidente electo hoy en día se mantiene? Bueno, o sea, hay un expediente porque hicieron campaña publicitaria y eso sí me molestó. Horas antes. Nadie hace campaña publicitaria 2 horas y media antes. O sea, usted entendía, bueno, esta gente o quiere o va a perder o tiene noticias de algún tipo. Ya la OEA preocupada, la Unión Europea, ¿va? Porque en la cara de todos se hizo propaganda anticipada. Bueno, eso no se hace, eso no se hace. Yo recuerdo que todos los demás candidatos y también militantes de partidos invitaban al voto. Sí, yo recuerdo que el presidente electo, Nayib Bukele, lo que hizo fue exhortar a una votación. No, pidió, yo lo vi en la conferencia. O sea, allí, si quiere, yo me voy a excusar de conocer en ese tema, pero fue una cuestión evidente para la Unión Europea, para la OEA, para los observadores internacionales. Claro, en la mañana también otros candidatos, ¿verdad?, estaban de alguna manera exhortando también al voto. Pero exhortando, pero que eso es diferente. No, yo voy a hacer una cadena nacional, ni voy a hacer una conferencia de prensa directamente para pedir a la gente que vaya a votar por mí. Eso no se hace en una democracia porque atrofia las reglas del juego electoral. Se llama principio de equidad en materia electoral. Claro, en la mañana, y yo ahí he sido claro también, Ernesto, algunos periodistas incitan, oiga bien, al entrevistado. Sí. Prácticamente, mire usted, el llamado que le va a hacer a la población al voto, y la gente viene y llama al voto. Claro. Pero es diferente en una conferencia. Yo lo hice, por eso le estoy diciendo en una entrevista. Más, ¿sí? O que directamente. Entonces, ahí tendría incluso que ser procesado el mismo periodista. ¿Ya? Pero es que no es pedir el voto. ¿Te das cuenta? No es pedir el voto, es simplemente, mire, ¿cuál es el mensaje que le envía a la población? Bueno, salgan a votar. Bueno, en todo caso, el proceso, el expediente ahí está abierto, ya los resultados ya se produjeron. Si eso incidió o no incidió en la votación que obtuvo, digamos, el partido ganador, eso será objeto de otro análisis. De hecho, todavía hay plazo, el día de mañana termina el plazo, mañana jueves, los 3 días, para poder recurrir e impugnar, por ejemplo, lo que sería, en este caso sería la nulidad del escrutinio final, del decreto de escrutinio final. Hasta ahora no hemos tenido ningún recurso, entonces todo apunta a que el candidato Bukele, ¿verdad?, se va limpio en esto. Otra cosa será el proceso, el expediente sancionador por haber hecho propaganda anticipada, si es que se demuestra, y si sus abogados no logran revertir también ese asunto. Hablando de sanciones, y la sanción también que se le iba a hacer al partido, a la fracción, al partido Arena por la campaña adelantada que hubo en su momento también. Sí, bueno, se sancionó. Ese es otro tema, ¿verdad? Se aplicó la... Digo, para ser parejos en esto tiene que serlo. No, al partido Arena, al candidato Callejas, incluso al precandidato Simán, el tribunal los ha sancionado, es decir, los ha condenado por haber hecho campaña anticipada. Recordemos que ellos comenzaron antes, ¿verdad? Comenzaron antes y el tribunal, digamos, los ha sancionado. Así es de que en este tema ha sido bastante parejo. De hecho, todavía hay audiencias pendientes por campaña anticipada en contra del candidato Callejos y el candidato Simán. ¿Verdad? No recuerdo, porque en algunos casos yo no he participado, no he concurrido, digamos, con mi voto, no he estado presente, pero sí se les ha sancionado. Estuve presente en la última sanción de antes, una semana antes del 3 de febrero se aplicaron, digamos, sanciones. Aquí me está dando, entonces me está corrigiendo Victoria Machado. Me dice: Ernesto, estoy de acuerdo con usted. Él no pidió el voto, solo exhortaba
a que fueran a votar, pero no que votaran por él. Eso está en el audio, me dice. Sí, yo recuerdo que así fue, pero bueno. Eso tendrá que valorarlo. Yo creo que ahora, digamos, nadie va a querer condenar al presidente. Yo en este tema, como yo soy bastante objetivo y bueno, usted me conoce, yo trato de aplicar el rigor de la ley, aunque algunos a veces se enojan, la ley es dura, pero es la ley. Yo le iba a mencionar otros datos atípicos de la elección. Para pasar inmediatamente a hablar de los desafíos que tiene el nuevo tribunal, o que va a tener el nuevo tribunal. Sí. Imagínense, los votos nulos, 26.345, ¿ya? O sea, los votos nulos. Significa que las actas estuvieron, la capacitación estuvo muy bien hecha, ¿verdad? Nuestros procesos de capacitación y formación de cerca de 89,000 ciudadanos y ciudadanas, que produjeron solo 26.345. El proceso estuvo tan observado, Ernesto. Ese es otro mérito también que nos dan. Más de 5,000 observadores entre nacionales e internacionales. Incluso periodistas que andaban cubriendo el evento, ¿verdad? Más de 2,000 periodistas, por ejemplo. O sea, bien a nivel mundial. Entonces, las mesas estaban tan vigiladas que los procesos que se hicieron en esas mesas, y sobre todo con la incorporación, si quiere, de nuevos métodos y nuevos procesos de capacitación, las actas estuvieron bastante llenas. Imagínense las abstenciones, son 2.868 y los votos impugnados 1.973. O sea, son porcentajes sumamente bajos. De ahí, en cuanto a los votos también que obtienen los partidos políticos de manera individual. Imagínense los votos, por ejemplo, de la coalición, en donde prácticamente el partido Vamos casi saca votos similares a algún partido de la coalición que en Asamblea Legislativa obtiene muchos mejores resultados, digamos. El PCN obtuvo 22.065 votos, ¿ya? El PDC 8.219 votos y la coalición Arena, PCN, PDC y DS 53.108 votos, ¿verdad? Bueno, el partido Vamos que le mencionaba, por ejemplo, obtiene 20.763 votos, o sea, casi igualándose a superando al PDC, por ejemplo, y casi poniéndosele a la par al PCN. Estos resultados son de una presidencial, ¿verdad?, que no tienen tampoco comparación con otro tipo de elección. O sea que los resultados son bastante atípicos y dignos de algún estudio, como le digo, sociológico, estadísticos. No me quiero meter en el tema del análisis de las encuestas, si las encuestas incidieron o no incidieron, si fueron propaganda política o no fueron propaganda política. Yo tengo mis propias tesis, pero prefiero desarrollarlas en otro momento histórico. Bueno, voy a hacer una pausa. Organismos internacionales como la OEA, así como también sectores de la vida nacional, plantean la necesidad de tener un Tribunal Supremo Electoral apartidista, es decir, tienen que reformar plantean muchos aspectos que tienen que ver con reformas, como me lo está acá manifestando el presidente del tribunal, en las cuales señalan pendiente la independencia del Tribunal Supremo Electoral de los partidos políticos, el uso de una tecnología apropiada y por supuesto también de una legislación que conlleve a facilitar esa transparencia que debe de tener a la hora de impartir justicia electoral. Son las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Bueno, hay muchas tareas por delante, sin duda alguna, magistrado presidente, las que tendrá el Tribunal Supremo Electoral. Ya hablábamos acerca de la clarificación que tiene que ver esa fragmentación del voto, que creo que es un punto de honor que tiene que reevaluarse. Se lo he escuchado decir en varias oportunidades a usted. Limitar donaciones privadas a los partidos políticos y depender precisamente de lo que el Estado pueda otorgarles a partir
de la deuda política. Otros aspectos tienen que ver con el tema de la apartidización que debe de tener. O sea, unos dicen apartidización, otros le llaman despartidización. Es decir, que el Tribunal Supremo Electoral no esté en manos de los partidos políticos. ¿Cómo entonces entender cuál es la tarea que viene por delante una vez que ustedes concluyen el 31 de julio? El 31 de julio, ¿verdad? El 31 de julio ustedes concluyen su mandato y entra una nueva, digamos, un nuevo ente colegial. Sí, bueno, la verdad es que habría que leer o releer la Constitución de la República. Yo siempre me remito al espíritu de los acuerdos de paz, que alguna gente ya lo ve como recuerdos de paz. Los recuerdos de paz. Pero son acuerdos y es un pacto, el segundo pacto de nación más importante que tuvo este país, que siempre tiene que ser un punto de partida, ¿verdad? Para cuando queremos analizar los fenómenos jurídicos, los fenómenos políticos. Quien no tiene esa conciencia histórica, en realidad es lo que yo digo, no sabe ni de dónde viene, entonces no sabe para dónde va. Entonces, la Constitución de la República es clara, ¿verdad? Se diseñó un nuevo sistema de integración de la autoridad electoral que es producto del acuerdo del 91, de 1991, en donde se plantea toda una reforma constitucional. 3 magistrados, y hoy hay que ver, por ejemplo, el partido gana, en este caso, porque Nuevas Ideas no estaba compitiendo, aunque entiendo que fue un aliado importante del partido Gana, igual que el CD y otros partidos. El partido Gana tendría derecho, de acuerdo al último resultado, porque el parámetro de elección es quien haya obtenido el mayor número de votos en la elección presidencial, ¿sí? No elección legislativa. Esa persona o ese partido propone, ¿verdad?, al candidato a magistrado, a presidente. En este caso será la presidencia para el partido Gana. Sería el partido Gana. El segundo resultado, ¿verdad?, el segundo lugar de la elección presidencial propone también a otro magistrado. No quiere decir que lo elige, sino que lo propone ante la Asamblea Legislativa y debe obtener una mayoría simple, ¿ya? El tercer lugar propone a otro magistrado también, ¿sí? Hay magistrados, por ejemplo, que ya fueron reelectos, ¿ya?, de un periodo más, ¿verdad? El magistrado, por ejemplo, Argüello y la magistrada Guadalupe Medina, que hemos bebido de la experiencia, digamos, que ellos tenían en el anterior organismo colegiado. Estas 3 personas es el componente de la propuesta de los partidos políticos. Y así se integran los diferentes organismos electorales temporales. Sí. Recordemos que aún esta sala que cometió muchos exabruptos, la sala anterior, no se atrevió a quitarle el derecho a proponer a los integrantes de las juntas receptoras de votos ni de los organismos electorales temporales a los partidos políticos, Ernesto. ¿Ya? Y aún en esos criterios interpretativos que si quiere se saltaban la barda jurídica. Lo cual significa, con esa lectura que me hace y viendo el número de votos, me gustaría que me pusieran si la Gana, tabla. Por ejemplo, no va a querer proponer, va a renunciar a un derecho constitucional. Ahora, si me permite la siguiente parte, porque el organismo, el Tribunal Supremo Electoral, no es cierto que solo esté, digamos, a propuesta de los partidos. Eso era el Consejo Central de Elecciones. Exacto. Sino que también hay 2 titulares y 2 suplentes que los propone la Corte Suprema de Justicia. Ya hablaremos de eso. Vaya. Por ejemplo, si es a Gana por haber obtenido con el presidente electo Nayib Bukele 1.388.009 votos, le corresponde la presidencia del tribunal. Así es. La segunda que le asiste al segundo más votado, que es el partido Arena, ¿verdad? Sí, puede ser que dejen a Argüello o ellos cambien ¿verdad? Porque ese Argüello entiendo el problema también es que le quiero decir algo más. Algunos países, digamos, se preocupan cuando ven cómo se integra el Tribunal Supremo Electoral salvadoreño, pero no porque no intervenga como en Guatemala, sea la manera de elegir, porque aquí todo lo elige la Asamblea Legislativa, el Parlamento, desde magistrados, de la Corte Suprema, Corte Cuenta, todo pasa por esa elección de aquellos que tienen la representación popular directa y la legitimidad del pueblo. Le quiero decir que, por ejemplo, en Panamá el Tribunal Supremo Electoral no se sustituye, digamos, de tajo, es decir, el 100%, sino que va de manera escalonada, por terceras partes. ¿Por qué? Porque la experiencia electoral acumulada de los magistrados se respeta. Es decir, usted no puede llegar a quitar al 100% de los magistrados, porque entonces comienza de cero nuevamente
hacer otra elección, y sobre todo en El Salvador elecciones tan complejas. Entonces hay países en donde renuevan al Tribunal Supremo Electoral por terceras partes, ¿verdad? Y esa es una dosis solo interesante. Quiero llegar a este otro punto. Alguien pregunta, el licenciado Gutiérrez García dice: Ernesto, consúltele si el magistrado, si los partidos que no obtuvieron 50,000 votos en las recientes elecciones tenderían a desaparecer. No, esta no aplica esa... Eso es un criterio, digamos, jurisprudencial del Tribunal Supremo Electoral. Sí, pero aplica en los escenarios legislativos y municipales. Sí, en la Asamblea Legislativa. Sí. Así es, pero no en las presidenciales. Eso es bien importante. Sí. ¿Cuándo van a subir por completo? Dice Doris Inglés, nuestra buena amiga Doris dice acá, Ernesto, ¿cuándo van a subir los datos a la página web? Pregunta, por completos. ¿Ahí están? Pero no sé cuáles datos. Porque toda la parte de la estadística de votación que han tenido los municipios. Bueno, todo eso está en nuestra página, de hecho. ¿Ya está en la página entonces? Ok. Sí, avanzamos. Aquí, por ejemplo, tengo yo... Si usted le puede hacer una toma, los resultados hasta de voto desde el exterior. Mire si puede hacer una toma. Algo así nos aparece en nuestra página, los resultados a nivel nacional por departamento. Para que puedan consultarlo. Rápido, magistrado presidente, el voto en el exterior ya que lo tocó. Son el registro de votación, creo que son 5,000. Sí. No, como 5.800. 5.800. Sí, sí. Y solo votaron 3.000 o 1.000. Votaron más de 3.000 personas. Pero lo que quiero, en esa parte que ha sido señalada, ese ha sido un talón de Aquiles, no de este Tribunal Supremo Electoral, sino que también de tribunales anteriores. Cuando se instaura el voto desde el exterior, que por cierto fue una gestión durante la presidencia del señor Mauricio Funes, el presupuesto que se asigna es un presupuesto bastante bondadoso. Es decir, el voto desde el exterior es un voto sumamente caro, le quiero decir. Entonces se asignan presupuestos bastante altos. De hecho, le pedimos al ministro de Hacienda, porque ha tenido una excelente cooperación y coordinación con nosotros, que ha sido reconocida por los mismos magistrados y magistradas del ente colegiado, nos asignó $1 millón más, por ejemplo, para el tema de voto desde el exterior. El problema es que hay una serie de acciones como, por ejemplo, la propaganda que debemos de hacer para voto desde el exterior, que tenía que haber comenzado ahí por el mes, por ejemplo, de agosto y septiembre. Y nosotros tenemos presupuesto ya por septiembre. Entonces, nunca nos cuadran los datos de las campañas que debemos de iniciar, como la consulta ciudadana o la campaña para jóvenes, porque nunca tenemos presupuesto, digamos, en el tiempo necesario, porque el presupuesto pasa por una serie de, digamos, de etapas dentro de Hacienda, dentro de la Asamblea Legislativa, dentro del mismo Tribunal Supremo Electoral. Entonces hay que decir, el padrón electoral de voto desde el exterior tiene una serie de requisitos de acuerdo al decreto, porque aplicamos un decreto de voto desde el exterior. Hay una ley especial en esta materia, pero aún sigue siendo bastante pobre, digamos, el nivel de votación comparado con la inversión que usted hace. A manera de ejemplo, el registro para poder sacar DUI, para que usted tenga DUI vigente, en todo el continente europeo, en Asia, en Oceanía, usted no tiene un DUI centro para llegar a obtener su documento de identidad y tener documento vigente. Es de que el salvadoreño que reside en el exterior, en Europa, en Asia, Oceanía, etcétera, etcétera, no puede accesar a los DUI-centros para obtener el documento vigente con el que tiene que votar. Y tiene que ser el documento vigente, en el caso también de voto desde el exterior, porque necesitamos una dirección exacta, ¿verdad?, del elector, a dónde mandarle el paquete electoral, porque es voto epistolar. Así es de que solo en Estados Unidos o en la Unión Americana, ¿verdad?, y Canadá, usted puede tener algo así como ese derecho completamente afirmado. Imagínese a alguien en Europa, cómo viene a obtener el DUI, tiene que venir hasta Norteamérica o a El Salvador para poder obtener el DUI, porque ese es un requisito para poder votar. Así es de que en este tema creo que hay que reflexionar mucho, pero darles la buena noticia de que hoy los votantes superaron el número de la ocasión anterior, porque en la ocasión anterior, si bien se empadronaron, imagínense qué interesante, más de 10,000 personas, y hoy se empadronaron cerca de 6,000 personas, fueron menos los empadronados, pero esta vez fue seguro, más certero, que iban a votar. En la ocasión anterior no era seguro. ¿Por qué? Porque a la par de que usted obtenía el DUI en la elección anterior, se estaba
empadronando. Y usted no sabía en realidad si iba a votar o no votar. Pero cuando le daban el DUI, de una sola vez, usted quedaba empadronado, quedaba en el padrón electoral de voto desde el exterior. Y allí tuvimos la debacle de que 8,000 personas de las que estaban ya empadronadas no pudieron ejercer el sufragio. O sea que hoy ejercieron más el sufragio, con todos los problemas que usted le puede achacar al sistema. Hay que revisar, por supuesto, ese sistema, ¿verdad? Es un voto, como le digo, muy caro. Hay que pensar otras formas de cómo afirmar ese derecho de los salvadoreños en el exterior. A mí me parece que sí tienen derecho a votar, porque además aportan divisas, ¿verdad? Por más de 4,000 millones de dólares, que no es nada despreciable, prácticamente mantienen a flote la economía nacional. Ok, me voy a corte y regreso con usted todavía. Son las 7:14. Cuando el árbitro pita bien, nadie lo menciona al final del partido. Es un dicho de dominio público que alguien lo dice acá. Ernesto, los magistrados deberán ser elegidos de forma diferente, es decir, no partidario, dice Marvin Eduardo Peña, que hace precisamente la referencia con respecto a este tema. El otro aspecto importante que también aquí están preguntando es sobre las reformas que debe de llevar al tema del financiamiento de partidos, para que estos respondan más al pueblo y no a los intereses de grupos, ¿verdad? Al financiamiento de los partidos. En el tema del financiamiento, voy a la pausa y hablamos de esto. Solo sancionado. estaba mencionando un poco esta parte de los mensajes que nos están llegando. Gracias a usted por estar participando. Interesante, así me encanta. Participen, háganlo de la manera más prudente, más elegante, más respetuosa, sin ocupar malas palabras, y de esa manera le damos lectura y los colocamos en la parte inferior de la pantalla de su televisor. Nos vamos a la pausa y regresamos con información de tráfico. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces ahora para que vean cómo están estos vehículos ahí quebrantando la ley de tránsito, ¿verdad? Haciendo un giro. Por eso, pues sí, claro, producto del cierre que adelante tenemos de una protesta. Es decir, ahí vemos los vehículos que están haciendo el quiebre, el giro no oportuno sobre esta calle, producto del cierre de esta importante calle. Es la final de la 25 Avenida Sur hacia la calle que va a Montserrat. Han bloqueado esto en protesta los habitantes de este sector por la instalación de una antena de telefonía. Así es que desde ya usted tome en consideración este cierre de esta importante calle y avenida, que los habitantes de este sector están ejerciendo como protesta por la instalación de una antena de telefonía. Así es que tome en consideración, si usted va a desplazarse por este sector, no lo haga, porque de lo contrario se va a ver afectado con este cierre de la 25 Avenida Sur. Así es este tráfico. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Bueno, le decía que hay un, digamos, refrán del dominio público: cuando el árbitro pita bien, nadie lo menciona al final del partido, ¿verdad? Eso es algo normal. Pero al final terminaron siendo felicitados por organismos internacionales, ¿no? Sí, fíjese que incluso a mí me sorprendió,
porque yo soy un poco escéptico. Llego a escuchar el informe de la Unión Europea, a pesar de que ellos siempre plantean un rosario de cosas que hay que mejorar, que las podemos compartir o no, ¿verdad? Porque acuérdense que para poder hacer observaciones muy atinadas sobre nuestro proceso electoral, yo les digo, sobre todo en la complejidad que ha cobrado este sistema, en Asamblea Legislativa y Consejo Municipal, hay que estar básicamente estudiando por lo menos 3 meses antes nuestro proceso electoral o haberse leído algunos cuantos documentos. No es solo de venir a observar 15 días el proceso y usted especializarse en él. O sea, yo creo que ¿Se no siente es así. satisfecho con esa felicitación que le hace? Fíjese que él extendió, el jefe de misión, lo felicito, dice. Así, y sobre todo el liderazgo del presidente y toda la cosa. Yo no esperaba eso porque no es como muy diplomático. Siempre, ni siquiera, digamos, la OEA, por ejemplo, lo hace así de esa manera. Aunque sí, el jefe de misión externó felicitaciones, pero en privado, no así en público. Obviamente esto no creo que se consigne también en los informes, pero sí se ha consignado, Ernesto, algo muy importante. Por ejemplo, ahora todas las misiones de observación, la Unión Europea y la OEA dicen, no, es que nunca hubieron indicios de fraude. Sobre todo se utilizó, yo le llamé eso la cantaleta del fraude, ¿ya? En favor de la propaganda de un partido político. Entonces, esto no puede suceder porque dañamos la institucionalidad. Y yo, como siempre digo las cosas, imagínense qué pasa. Si alguien ha estado, el Tribunal Supremo Electoral va a hacer fraude, el Tribunal Supremo Electoral va a hacer fraude, la gente se lo comienza a creer. Más ahora con tanta mentira en las redes sociales que nosotros llamamos a la población nuevamente a confiar en los sitios oficiales. A menos el Tribunal Supremo Electoral se equivoca o ha tomado una resolución, ahí están colgadas nuestras resoluciones con total transparencia. Hablemos de los retos porque, bueno, aquí dice, quiero leer esto, los salvadoreños en el exterior queremos, dice Eduardo Leiva, que sean más flexibles para poder votar. Podría ser un voto electrónico con una contraseña especial para abaratar el costo y sobre todo ser efectivo y ser transparente. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que allá hay muchas, digamos, opiniones, se debe hacer todo un diagnóstico. Pero hay quienes dicen que no les conviene. Esto no se hace una apuesta por darle ese voto a todos nuestros compatriotas allá porque a los partidos políticos aquí no les conviene, ¿no? Lo que pasa es de que es bien complejo, digamos, que alguien, el celo de que alguien desde fuera pueda decidir los destinos, digamos, del país. Por Pero ejemplo, son salvadoreños. En Asamblea Legislativa, ¿verdad? O sea, ¿qué diputado va a elegir, por ejemplo, el salvadoreño en el exterior? ¿O qué consejo municipal? Cuando a veces ha perdido, digamos, el arraigo. Alguien que, por ejemplo, vivía en Sonsonate, por ejemplo, que es mi tierra, ¿verdad? Si alguien vivía en Sonsonate, de repente se va para Estados Unidos y toda su familia está en Estados Unidos y algunos familiares se han ido a vivir a La Libertad, a Santa Tecla. Entonces, va a elegir un candidato de Santa Tecla, un alcalde que lo represente a nivel local. Se tiene que crear otra circunscripción, digamos, el departamento número 15 para elegir diputados. Yo creo que a eso se refiere el ciudadano cuando dice hay que flexibilizar. Claro. Por ejemplo, ¿por qué no se vota en los consulados, Ernesto? En vez de estarles mandando el paquete al salvadoreño, que los paquetes vienen de regreso, ¿va? Precisamente porque no los encuentran. Hay una realidad sociológica, antropológica, social del salvadoreño que tiene hasta 3 trabajos. Marvin Melgar nos sugiere, fíjese, para complementar, y yo creo que ya deja bien en clara la importancia que tiene los salvadoreños en el exterior para poder votar. Dice Marvin Melgar López, un saludo. Tenía días de no ver de ver mensajes de Marvin. Esperamos que se haga lo que se tiene planeado para el voto en el exterior. No más trabas, no más retrasos. Y así debe de ser. Usted acaba de decir algo bien oportuno. ¿Qué le cuesta al tribunal a los que están registrados allá mandarle las papeletas y según registro instalar las urnas en los consulados? ¿Pero por qué cree que no se votó en los consulados? ¿Por qué? Por la desconfianza. Yo he acuñado el principio de la máxima desconfianza. ¿De quién, magistrado presidente? De que los consulados son un aparato del gobierno. Del gobierno. De relaciones exteriores. Entonces, quien tiene el gobierno, ¿verdad? Se supone puede incidir, ¿verdad? Pero en otros países se hace de esa manera. Claro. Ahora, habría que pensar, bueno, y los partidos políticos van a estar de acuerdo. Hoy que tiene el gobierno, el señor Bukele, por ejemplo,
en instalar los consulados. Debe de serlo. Los centros de votación en los consulados. Creo que el presidente electo es el más convencido de que ese voto fue el que le dio el triunfo, ¿no? Pero los demás partidos políticos que tienen mayoría en Asamblea Legislativa van a permitir eso. La población los va a cuestionar. No los permitieron, la factura, ¿no? Ernesto, no lo permitieron, digamos, para esta elección porque el gobierno lo tenía el FMI. Claro, entonces yo creo que allí el tema de las desconfianzas tenemos que ir poco a poco superándola, pero lo van a tener que hacer. Ya en algún momento el mismo presidente eso le tocará al organismo colegiado que en la elección 2021 venga, estoy de acuerdo, pero aquel partido político que no se, digamos, apoye una medida que va en beneficio de la población, sin duda alguna le va a pasar la factura fuerte. Es el análisis político. Es el análisis político, yo sé. Aunque me gusta, pero no me quisiera, porque luego la descarga de Troller va a ser brutal en contra de... Veamos el caso del PDC, sacó 8,000 votos. ¿Sí? Si esa es la corriente o esa es la tendencia del PDC para el próximo elección, va a desaparecer. O sea, no los estoy condenando. Aunque se enojan algunos porque no han obtenido 50,000 votos y quieren seguir existiendo. Ahora veamos el caso del PCN también, que no llegó pero ni a 25,000, creo, ¿no? Sí, solo que allí, por eso le decía, es un análisis más político. Sobre todo porque iban en coalición, claro. ¿Verdad? Entonces, y es un análisis que tiene que ver con una elección presidencial que no la puede comparar con una elección legislativa. Pero igual, la elección presidencial, por lógica simple, pues sí la puede comparar con otra elección presidencial. Y esta elección fue atípica. Son comportamientos diferentes. Yo estoy de acuerdo ya en el análisis político. En cuanto al tema quizás del financiamiento, que usted lo ha estado tocando, ahí hay dos modelos, hay más modelos, pero yo solo le menciono dos. Por ejemplo, el caso de México. El caso de México, la deuda esencialmente es una deuda pública. Es el Estado quien financia a los partidos políticos, ¿ya? Y le lleva control de esa deuda. Incluso las franjas de publicidad también las controla la autoridad del Instituto Nacional Electoral, lo que yo le decía. Y esa noticia como que no viene muy en gana. Yo señalé, aquí hay una desigualdad en el acceso a los medios de comunicación. El que más tiene o el que puede pagar es el que tiene más acceso a un medio de comunicación. Por ejemplo, en varios países, España, México, ¿verdad? Incluso Costa Rica, se regulan las franjas de publicidad. Claro. Y usted no puede ocupar un espacio, ¿verdad?, mayor al que ya le está asignando el Instituto Nacional Electoral o la autoridad electoral. Claro. Y la regula, y así usted puede resolver el problema de la simetría. Entonces, ¿qué significa eso? Que el financiamiento privado en algunos países está prohibido. Claro. Y usted solo tiene financiamiento público. Ese es un modelo. En otros países, incluso en la Unión Americana. Bueno, Estados Unidos no. En Estados Unidos hay financiamiento privado. Hay financiamiento privado. O sea, y ahí se quiere libre mercado. Claro. Pero claro, yo he estado con la autoridad electoral, ¿verdad?, de Estados Unidos, y dicen, bueno, ahí suceden diferentes cosas, ya, con ese financiamiento privado, que desde la campaña de Nixon han tenido que irlo regulando, claro, y estableciendo montos. Pero esos montos siempre de alguna manera son vulnerados, Ernesto, porque de repente usted le paga boletos de avión a cierta gente, le da no sé qué, contrata empleados para que ellos le ayuden a hacer la campaña. Siempre hay manera de vulnerarlo. Ok, Gana, Arena y el FMLN tienen los 3 cupos de designación de representación en el Tribunal Supremo Electoral por ley. No por ley, eso es por Constitución de la República. Pues sí, así ahí le quiero aclarar algo más, porque usted ha insistido, hay mucha gente que comienza a plantear, bueno, el Tribunal Supremo Electoral está partidizado y que nos pueden hacer fraude y un montón de cantos de sirena. Se ha dicho siempre. Y yo, vea los resultados electorales, Ernesto. O sea que los resultados son fraudulentos. Buen punto. O sea, este acontecimiento electoral viene a marcar la pauta para desvirtuar lo que usted está diciendo, cuando el árbitro pita, bueno, entonces, ¿dónde queda la cantaleta del fraude? Interesante. O el presidente fraudulento, ¿ya? O sea, en ese análisis. ¿Me quiere decir algo que tiene lógica? Es bueno que lo entendamos, amigos. Yo soy extremadamente lógico. No, interesante, mira, es bueno que lo entendamos así. Se cuestiona de que debe de ser despartidizado, pero bueno, oye, si lo queremos ver, estaba partidizado y dio resultados transparentes. No, es que creo que ahí está el error del análisis. Si así fuera la lógica, ¿no? Entonces todas las instituciones están partidizadas. Magnífico, estoy de acuerdo. Porque las eligen los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Le quiero aclarar Entiéndame el planteamiento. Es decir, si alguien cree que porque está
partidizado, es decir, porque no, los partidos... es que lo proponen los partidos políticos, Sí, pero sí. todas las instituciones... Pero el común denominador es pero allá que yo los creo partidos que tienen... nuestro deber, Ernesto, y usted Sí. viene de la Universidad también Sí, del claro. Salvador, que la amamos a nuestra alma Sí, mater, claro, por espero que supuesto. no haya renunciado No, al juramento. ¿cómo ¿va? voy a que renunciar hicimos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay un error. Es decir, la Constitución de la República ya plantea una manera de integrar al Tribunal Supremo Electoral, que es una manera mixta. Es decir, una cuota la tienen los partidos que hayan obtenido el mayor número de votos, Sí. porque en realidad son los actores del proceso electoral. De Ese acuerdo. es el otro tema. Son los artistas Sí, pues, claro, del por proceso. supuesto. Y otra parte la tiene la Corte Suprema de Justicia. Así usted crea un sistema mixto. Exacto. Cuando un partido político propone a un candidato, esperen, por ejemplo, en mi caso, los méritos académicos se tomaron en cuenta y yo puedo retar a cualquier, si quiere, yo pasé estudiando, si quiere, buena parte de mi vida, 24 años en la Universidad de El Salvador también dando clases, ¿verdad? Así es de que yo creo que los partidos hacen esas propuestas, ¿verdad? Es decir, que no tenga vinculación al partido político, fue la sentencia de la sala, la compartamos o no. Entonces, los candidatos que están dentro del Tribunal Supremo Electoral, además de que la mayoría son abogados, no les aparece una vinculación a un partido político. Digamos, a Ulises Rivas, que la Sala de lo Constitucional cometió también esa injusticia, y debo decirlo así, hasta este momento él sigue manteniéndose en un limbo, sigue siendo magistrado, pero separado del cargo, por una supuesta vinculación política, así como le están achacando la vinculación política al fiscal general de la República. Hay que ver cuándo esta sala, que yo debo agradecerle, quiero decir, lo dijimos en el programa pasado, esta sala ha tenido más autocontención y no se ha metido en materia de la autoridad electoral. Es decir, no se ha inventado una violación a un derecho fundamental para entrar en escena y competir el poder que tiene la máxima autoridad en materia electoral. Si hay otros entes que se han metido, por ejemplo, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que le quiero ir a jugar un papel lamentable, hay que decirlo. Lo debo decir así con todo respeto, ¿verdad? Para la señora Procuradora de Derechos Humanos. No, al final de la elección nos termina aplicando una sanción por no haberle cumplido un plazo de 24 horas cuando nosotros estamos trabajando en ese estrés electoral. Entonces, usted es de la tesis de que no está partidizado. Usted es de la tesis porque constitucionalmente lo proponen los partidos. Porque mire, los resultados, es que lo que Pero pasa, ahí están los resultados. cuando usted ejerce la justicia electoral, usted tiene que ser objetivo, ¿verdad? Entonces, e imparcial. Entonces, al margen de que se hable en los corrillos, de que a Julio Olivo le llama no sé quién, que a Fernando Argüello le llama el otro, o que todos los partidos políticos, le quiero decir, hacen llamadas, ¿verdad? Pero no, oigan bien, hasta este momento, nadie le ha hecho una llamada a Julio Olivo para decirle, mire, cambie estos resultados o haga fraude en esto, porque además no lo permitiría. Yo creo que eso es parte. Por eso, y yo creo que el resultado electoral, por mucha cantaleta de fraude, que hoy incluso puede dañar la investidura, ojo en eso, ¿va? Ojo, ¿va? Porque si yo digo que usted, por ejemplo, es corrupto, y se lo repito a la población, cualquier acto que usted realice con otra persona van a decir, mire, lo está corrompiendo, ¿no? El acto fue transparente, las elecciones fueron transparentes. Por eso es importante aplaudir lo bueno, cuestionar lo malo, y yo creo que es importante que a raíz de esa, digamos, inmediatez con la que el Tribunal Supremo Electoral dio los resultados y siendo de manera bastante transparente, hay que resaltar y decir que cuando el árbitro pita bien, nadie lo menciona al final del partido. No lo van del dominio público. Ahí se lo dejo. No lo van a reconocer. Me gusta eso. ¿Sí? Al menos en esta ocasión, algunos no han felicitado al Tribunal Supremo Electoral. Y son excepcionales. Yo agradezco sus felicitaciones porque además usted siempre nos ha apoyado, brindándonos estos espacios. Por la democracia, este medio siempre lo hace. Así por es. la población también. Gracias, y espero que me siga invitando en otros. Por supuesto, lo vamos a tener. Ya cuando no hayan elecciones. Usted es un hombre que conoce de eso. ¿Cuál es el futuro político del partido del Partido de Concertación Nacional, PCN, que estuvo acompañando la fórmula presidencial de Arena, junto con el PDC y Democracia Salvadoreña, Carlos Callejas? Eso lo hablamos en cuestión de segundos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. En esta segunda parte del programa me acompaña el diputado del Partido de Concertación Nacional y próximo presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, con quien quiero darle la más cordial bienvenida y hablaremos sobre los retos que tendrá este órgano de Estado y su partido para poder de alguna manera generar gobernabilidad del país junto a la nueva administración del presidente electo Nayib Bukele. Gracias por acompañarnos, Mario, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto, un saludo muy especial a nuestros amigos televidentes que son fieles a este programa de entrevistas tuyas. Mario, es la primera entrevista después del proceso electoral. El PCN no tendrá revanchismo y apoyará al nuevo gobierno del presidente electo. Esas fueron las frases con las cuales el secretario general y la dirigencia de tu partido hizo después de conocer los resultados electorales. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecerte a ti por la invitación y por supuesto creo que este es el momento oportuno para poder tratar de posicionar cuál es la versión original del Partido de Concertación Nacional en relación a las entrevistas por uno de los reporteros de esta cadena de Canal 21 y Canal 19. El secretario general tuvo que dar una conferencia de prensa junto al jefe de fracción porque yo había dado unas declaraciones que me las hace un periodista de Canal 19 y Canal 21. Y es lo que me dice de entrada, ustedes van a aliarse con Gana. A la respuesta que yo di es que nosotros no estamos, después de pasar una elección en la que construimos una alianza con el Partido Arena, no estamos en la obligación de seguir desarrollando nuestro trabajo en la Asamblea Legislativa, y lo que se hace en la Asamblea Legislativa es lo que se hace en cualquier parlamento democrático de un país democrático, que es tratar de recibir las peticiones del Ejecutivo en relación a los grandes temas de país y buscarle una salida, si esta tiene, digamos, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico, para tratar de darle respaldo. Pero que las alianzas son para un proyecto específico, concreto, en el cual nosotros íbamos con Arena en el evento electoral. Tenía un propósito, tenía un objetivo bien definido. Lo que se hace en los congresos es de mantener un diálogo permanente, un debate permanente para resolver los problemas que afectan a los salvadoreños en materia de inseguridad, en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura para el desarrollo del país. Entonces el periodista hizo la pregunta, no sé si la hizo de forma tendenciosa, lo hizo como un profesional que busca de alguna manera tener una reacción, pero lo que pasó es de que vinieron tuiteros y distorsionaron mi versión. ¿Que te estabas ofreciendo? No, que pareciera que nosotros ya estábamos, y lo decía, PCN se separa de Arena y se alinea a Nayib Bukele. En primer lugar, eso es de mal gusto, el tipo de cómo... y no es así. Y son medios marca pajarito. Sí, o sea, después esto, el periódico, la Hualcachilla, para decirte. Entiendo lo que me quieres decir. Y no es así, Mario. Y no es así. Mira, en primer lugar, quiero manifestarte en esto que nosotros somos un partido serio, que en efecto vemos los temas con mucha responsabilidad, y lo que hemos dicho es que nosotros no podemos, en primer lugar, venir y montar una oposición, digamos, por deporte, ¿verdad?, en la que todo lo que llegue por el nuevo gobierno, decirle no, no, no. Lo que yo manifesté era de que, y eso es la posición del partido, es que nosotros tenemos la responsabilidad de atender todas aquellas peticiones que lleguen a la Asamblea de la población, de parte del Ejecutivo y que beneficien a la población. Por supuesto que aquellas cosas o aquellos temas que no tengan asidero legal, asidero técnico, que no sean viables, van a quedar ahí prácticamente como temas sin poderse resolver. A raíz de esa, digamos, declaración y no una acotación y aclaración como me la estás haciendo acá,
el presidente Nayib Bukele en su cuenta dijo, bueno, no es a mi gobierno que van a apoyar. Y es que tiene la razón. ¿Verdad? Es precisamente al pueblo que los eligió, así es, el que van a tener que hacer. Si no, de lo contrario, les va a pasar la factura. Y eso es correcto. Eso es correcto, Neto. Mira, se ve mal que un partido o un vocero de un partido venga y ande de ofrecido. Nosotros no estamos de ofrecidos. Esta declaración de felicitar al estamos presidente diciendo que tendrá nuestro apoyo, como lo dijo don Manuel Rodríguez, nuestro apoyo en iniciativas que favorezcan a la población y rompan la polarización que tanto daño le ha hecho al país. Mira, no es un ofrecimiento. Hay dos cosas que obviamente tú como político no puedes hacer. Sí. Ni andarte ofreciendo, ni tampoco venir y andar montando posiciones en todo aquello que obviamente tenés la responsabilidad de debatir con los conocimientos obviamente que tú claro. Tienes o hayas adquirido en los temas ya antes mencionados. O sea, se ve muy mal o sea, el que un político se ofrezca. Lo que dice el sí. secretario general ahí, y obviamente no quiero tampoco hacer el señalamiento al medio escrito que obviamente escribió la noticia. Bueno, fue una conferencia de prensa abierta. Sí, no, por eso, pero lo que dice es que nosotros vamos a estar en todo aquello que le beneficia a la población, todo aquello que vaya encaminado a resolver los problemas de inseguridad, que es un problema de todos, de todas las clases sociales de este país. El problema del desempleo, que obviamente es un dolor de cabeza en este país para cualquier gobierno, perdóname, no le vas a dar la espalda, porque ese es uno de los temas por los cuales nosotros queremos apostarle y queremos dar nuestro aporte porque queremos empleo para la población entera, para aquellos desempleados de este país. Lo mismo dijo en este programa el presidente del COENA, Mauricio Interiano. Te voy a pasar esta cita textual que lo dijo acá en este programa. Dijo, todos aquellos que a los dillitas se andaban regalando y ofreciéndose, por Dios, tengamos un poco de dignidad, en alusión precisamente a esa declaración del PCN que dio su apoyo. Ahí, por ejemplo, lo que dice don Mauricio Interiano, él se dejó ir por un Twitter, malintencionado. Mirá cómo distorsionan las redes sociales las versiones o cómo entienden. Claro, ahí hay ya una oposición, hay ciertas, digamos, opiniones vertidas por algunos diputados de Arena que no cayeron en gracia en nuestro partido. Porque alguien distorsiona, entonces estamos cayendo en la trampa de las redes sociales. Qué bueno que me estás están haciendo cayendo esa en la trampa los señores de Arena y están cayendo en la trampa muchos salvadoreños que al final ven seriamente, maduramente van a apoyar cualquier iniciativa que vaya en pro de la población viniendo del nuevo gobierno. Hacer lo contrario, Neto, ¿sí? Es no ser un salvadoreño responsable y es no ser un diputado responsable. Ok, ¿ha entendido la lección? ¿Qué lección les deja a ustedes el hecho de perder esta cantidad de votos como partido de concertación nacional? Decía alguien, se aliaron a yo soy pecenista, nunca estuve de acuerdo, se aliaron a un partido perdedor. Mira, en primer lugar, uno tiene que... Todo proyecto en el cual tú te encamines tendrá algún resultado, positivo o negativo. Yo no quiero de alguna manera decir que el proyecto no era un proyecto bueno, era un proyecto muy bueno. Carlos Callejas tenía buenas intenciones para este país. Nunca le mintió al país. Y nosotros compramos la idea de sumarnos a un proyecto porque uno de los grandes problemas del país, de los temas que te he mencionado, es el desempleo. Y este país no es viable si no se genera empleo, si no se multiplica la inversión. Entonces, el que viene del sector privado y que sabe cómo producir y cómo generar trabajo, obviamente que llamaba la atención y nosotros estamos entusiasmados por esa situación. Voy a hacer la pausa y regreso para que hablemos de eso. Obviamente nos puede resolver el problema de la inseguridad, el problema de la poca inversión y el problema del desempleo. Voy a hacer una pausa. ¿Qué lectura les deja y qué reflexiones y qué cambios van a hacer, no? No sé. Arena está desde luego ya adelantando cambio de su estructura dirigencial. El FMLN también. ¿Pasará lo mismo en el PCN? Voy a dejarlo planteado para que regresemos.
con estas preguntas en estos minutos que nos quedan de programa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. A ver, ¿qué cambio va a hacer el Partido de Concertación Nacional? Bueno, ¿Van a rodar cabezas? Perdona que sea un poco, digamos, categórico. No. Yo creo que tal vez de volar cabeza no. El partido está en la obligación de empezar a hacer las elecciones internas para las autoridades nacionales, departamentales y municipales. Hoy hay una ley de partidos políticos que tenemos que cumplir y en el transcurrir de este año tendremos que ir a las internas para poder estructurar las nuevas directivas, el nuevo Consejo Ejecutivo que saldrá electo bajo los criterios establecidos por la ley de partidos políticos, las directivas departamentales y las municipales, de manera tal que las autoridades electas de en este año tendrán que ser los responsables de enfrentar las elecciones del 2021. Yo quiero tal vez también, Ernesto, manifestar que este proceso electoral que culminó el 3 de febrero deja muchas lecciones y por supuesto, de todos los que estábamos compitiendo tenía que haber un ganador. Y en eso tenemos que manifestar lo siguiente. Si nosotros venimos y pasada la elección damos un mensaje equivocado, no reconociendo el triunfo de el que realmente ahorita, en este momento es el presidente electo, ¿vea?, que tomará posición el 1 de junio, sería una mala señal, porque pareciera que no aceptamos las derrotas. Malos perdedores. Malos perdedores. Y por el otro lado, el no mandar mensajes positivos para tratar de darle digamos, al país una pausa en la que empieza una nueva página a partir del 1 de junio, y decir, miren, estamos en la disposición de construir acuerdos en beneficio de los salvadoreños, no en beneficio de grupos de poder, de los salvadoreños. Por supuesto, le está diciendo, no vamos a acompañar, no vamos a hacer un partido irresponsable de crear o de generar oposición de forma sin fundamento, o por deporte, sino que vamos a hacer una oposición que vamos a hacer los señalamientos cuando tengamos que hacerlos, cuando las cosas obviamente no estén bien. Acordémonos que en el caso del presidente electo tiene los famosos 100 días para demostrar que el tema de la inseguridad va a cambiar y que los salvadoreños van a estar más seguros que antes. El tema de la salud, los salvadoreños esperan que los hospitales tengan suficientes medicamentos para ya no comprarlos por sus propios medios, y que no recibir de alguna manera Te voy a sumar el más urgente. El tema de las pensiones debe de ser la prioridad porque es una bomba de tiempo que está ahí a punto de estallar. Es un tema que tenemos que resolver. Hay que hacer una revisión y hay que encontrarle una salida para esa figura que obviamente en este momento está dando pensiones abajo del salario mínimo. Entonces, tú has puesto un tema en particular. Los primeros 100 días van a ser claves. La gente votó porque tiene expectativas sobre cómo se debe de gobernar este país. Ahora, si se equivocó, será los primeros 100 días, el primer año y el segundo año, y si no ven resultados, esto también, puede cambiar. La luna de miel termina, claro. Se acaba. Entonces, eso de irse porque lo que dicen algunos voceros, y que creo que obviamente lo están reorientando, están orientando sus baterías en contra de la clase política que está representada en la Asamblea Legislativa, pareciera que lo que están haciendo es asustando con el petate del muerto.
aquí si no das resultados, si no le demostrás a la población que va a resolver el problema, siguen habiendo asesinatos como el que realmente, la masacre que Sí. se acaba De Sonsonate. Sí, del técnico futbolista. del técnico de un equipo de la Liga Del fútbol, sí. de fútbol. Te digo que asusta a la población. Si se siguen viendo ese tipo de cosas o de acontecimientos, obviamente va a haber una frustración de la Ok. población. Esta elección presidencial va a obligar a los partidos políticos, a tu criterio, a dejar los intereses dominantes por el interés de la población en esos temas que hemos puntualmente identificado. En efecto. Y que tú tenés que analizar esta elección, la tenés que ¿Hay un analizar mea desde culpa? las diferentes ¿Sí? aristas. ¿Hay un mea Ernesto. culpa, Mario, de no haberse hecho y que de alguna manera es... No. Yo creo que hay que ver los acontecimientos, cómo se van desarrollando. Y aquí no solamente es la clase política Fíjate la que que tendrá alguien que te hacer, pregunta- la que tendrá que hacer, Ernesto, la reflexión. También ustedes, como medios de comunicaciones formales, tienen que hacer Claro. su propia reflexión. Claro, por los, supuesto. los medios escritos. Si es que, mira, esta elección marcó una pauta en este país, que los medios tradicionales no están funcionando. Allí perdió la prensa gráfica, perdió el Diario de Hoy, Diario El Mundo, este canal. ¿En qué sentido? Las redes sociales se impusieron Sí. como medio de comunicación Ok, entiendo. a los medios tradicionales. Ustedes tienen que hacer una reflexión. Sí, claro. ¿Por De qué? hecho, Porque son apuestas que ¿cuánto, llevamos, de ¿cuánto acuerdo. invierte un partido político en spot televisivos? Pero no creer, mira, ¿Y cuánto ese en, es en discutible, prensa Mario, escrita y y lo radial? podemos dejar para otro No, tiempo. no por eso, ¿Sabes por qué? pero no solamente Porque la reflexión apuesta es de para los nosotros. partidos, Sí. todos los partidos le apostaron a los medios tradicionales con inversión publicitaria fuerte. Y en las redes se manejaron mensajes, está bien, pero es otro tema No. de acuerdo. Yo creo que los medios de comunicación deben hacer reflexiones en ese aspecto también. Debemos. Regreso al punto. ¿Tú crees que hay una razón para pensar de que la población obviamente se ha hastiado de la forma en cómo la clase política ha venido tratando estos temas de los cuales mencionamos? En efecto, mira, yo creo que aquí... Y he sido bien respetuoso, Sí, hastiándose del sí. comportamiento No, de la clase entiendo política. la No pregunta. digo de la clase política. Entiendo la pregunta. Lo que la población obviamente no ha podido reconocer es determinar de quién es la responsabilidad. Las instituciones no son responsables de los actos, son las personas. Claro, exacto. Entonces tú no puedes de alguna manera hacerle el señalamiento a una persona ¿Sí? sobre lo que aconteció o los errores que cometió otro actor político. No tienes por qué pasarle factura a una institución que no es la responsable. Los responsables son las personas que obviamente están en el cargo. Y ahí está el reto. Y sobre una situación que obviamente le pasó a Arena, de alguien que obviamente era el presidente de la República en ese momento, y lo que pasó en otro partido, no es injusto que las instituciones estén pagando las facturas por el gasto que otro hizo. por el problema que otro cometió. Mario. Entonces, creo que allí posiblemente no ha sabido determinar la población que las instituciones no son responsables de los actos. Claro, mira, Y Mario, en este caso en particular, nosotros... yo lamento mucho que no tengamos tiempo para seguir en este análisis que me parece muy sincero, muy honesto y de mucho respeto, por eso te decía, Claro. y sobre todo cuando sé diferenciar el tipo de responsabilidades. Claro, Es la actuación, es el comportamiento y no de una la clase, persona una- o de varias personas, sí, de una y no de clase la política, institución. y no de la institución per se. ¿Por qué tenía que pagar los platos rotos Carlos Callejas si él viene del sector privado? Nunca se había metido en política. ¿Por qué tenía que pagar los dejas el platos rotos sabor de Carmen seguir Aida? platicando, Sí, fíjate, no, y por te eso voy a te digo, invitar- no tenían por qué salir castigando. Si ese es el punto, obviamente que hay una percepción totalmente equivocada. Te voy a invitar con más tiempo y lastimosamente se nos fue para seguir en este análisis, porque es importante también, postelectoralmente hablando, saber cuál es, digamos, la lectura sincera, honesta, que deben asumir los partidos políticos y especialmente quienes dirigen a los partidos políticos, porque de lo contrario, la situación como se visualiza puede venir de mal en peor.
Eso yo creo En que eso nosotros tenemos la responsabilidad de poner pausa y hacer nuestras propias reflexiones para tomar buenas decisiones. Mario, te invito más adelante. En el futuro. Te agradezco muchísimo el que me hayas dado la oportunidad de conversar contigo. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.